Muy buenas noches, el día de hoy vamos a tocar otro tema sobre el ámbito procesal penal. Esta vez vamos a hablar todo sobre el proceso inmediato. Antes de continuar, les invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita para que pueda avisarle los nuevos videos que vayamos sacando, y también invitarles a que si el video resulta entretenido e informativo, lo compartan en sus redes sociales. Así que empecemos. Como todos sabemos, el Código Procesal Penal regula la figura del proceso inmediato. Ahora, en este caso, el proceso inmediato dentro de nuestro país, que es Perú, se hizo conocido, o quizás uno de los referentes mayores se dio con el caso de la señora Buscaglia. Como todos recordemos, este caso sucedió en el aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto internacional Jorge Chávez. En este caso, la imputada, la señora, transitaba de manera equivocada por un carril, por lo que un policía la detiene con la finalidad de ponerle una papeleta. Sin embargo, esta señora se resiste ante tal detención, por lo que con la finalidad de evitar su detención procede a no solo a agredir a la persona, sino también a pretender atropellar a este efectivo policial, por lo que la señora, por darse un contexto de flagrancia por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, es trasladada a la comisaría. Sin embargo, a los pocos días, la señora recibe una sentencia de 8 años al haberse instaurado lo que se conoce como proceso inmediato. Es por eso que esta vez, en este video, vamos a explicar cómo ocurrió esta manera tan rápida, célere, de aplicar una sentencia a una persona, a un imputado. Entonces, recordemos que dentro de nuestro territorio nacional se encuentra vigente el decreto legislativo 957, que a partir de 2006 de manera progresiva se fue aplicando en los diferentes distritos fiscales como judiciales. Esta norma, en primer lugar se estableció como programa piloto en el distrito judicial y fiscal de Huaura. Posteriormente se fueron aplicando a las diferentes regiones. Sin embargo, lo importante en relación al proceso inmediato es recordar que en nuestro Código Procesal Penal se regulan dos tipos de proceso. Tenemos en este caso, en el libro tercero de este código, tenemos a lo que se conoce como un proceso común, y en el libro quinto tenemos lo que se denomina como aquellos procesos especiales. Ahora, hay que entender una cosa, que cada uno de estos procesos va a tener diferencias palpables, pero sin embargo vamos a tener que señalar que ninguna de estas, su finalidad es vulnerar derechos fundamentales. Es por ello que en este video vamos a entender que tanto el proceso común como el proceso especial, los dos tienen diferencias importantes. Recordemos que en los procesos comunes se van a respetar las diversas etapas que esta tiene. Conforme sabemos, en el proceso común tenemos una etapa de investigación preparatoria, la cual tiene dos subetapas. Tenemos una etapa intermedia y tenemos finalmente una etapa de juicio oral. Para algunos autores también se podría considerar como una etapa de ejecución, pero sin embargo quedémonos como las tres primeras. Ahora, sin embargo, la diferencia va a ocurrir en los procesos especiales, es que se van a quitar etapas, se van a suprimir etapas con la finalidad de poder buscar una eficacia punitiva. Ahora, recordemos que en el proceso común lo ideal es que se respeten, por ejemplo, derechos fundamentales o garantías constitucionales como el plazo razonable, como el debido proceso, el derecho de defensa, principio acusatorio, principio de inmediación. Todos estos derechos se van a instaurar de manera adecuada en un proceso común. Se entiende que en base a esta aplicación, este proceso va a resultar válido para una futura sanción penal. Sin embargo, en el proceso penal, en el proceso especial, el hecho que se suprime etapas no significa que estos derechos, estas garantías constitucionales van a tener que enervarse, sino que van a cobrar una mayor importancia y van a tener que estar justificadas o legitimadas de manera más detallada. Ahora, lamentablemente, si no querramos, esta es una figura heredada de otras legislaciones, con un desarrollo en otras legislaciones. Es por eso que también debemos entender un poco su historia y cómo llegó en el Perú. Como todos sabemos, esta figura del proceso inmediato, tenemos su principal origen o su principal germen en la doctrina de la legislación italiana. En el año 88 se emite el Código de Prodicento Penale,
así es, en el cual en este año, solo como detalle, en el año 1988, en el Perú, se instauraba o se aperturaba el Museo de la Nación, y a nivel internacional, quienes son fan de los Beatles, Ringo Starr entraba al Colegio Anónimos. Pero sin embargo, en Italia ocurría algo diferente a nivel legislativo. Es que, como señalé, entraba el código procesal penal de ellos, que en italiano tiene un término un poco complicado. Pero sin embargo, dentro de este código ponía una figura que resultaría interesante para nuestro país, que se conoce en Italia como el giudicio inmediato. Esta figura va a tener un desarrollo y desde el año 88, recién en el 2003, se va a emitir una ley importante en el Perú, que es la ley 28122. O sea, 28122. Esta ley, que se conoce, voy a leer porque es un poco larga, es la ley sobre conclusión anticipada de la instrucción en procesos por delitos de lesiones, hurto, robo y microcomercialización de droga, descubiertos en flagrancia con prueba suficiente o imputados sometidos a confesión sincera. Es recontra pomposo su nombre, esa ley. Esta ley, como sabemos, a pesar de su emisión, lamentablemente no resultó aplicado por todos los fiscales que existían, o no era una figura que se usaba de manera adecuada. Según el Observatorio de Criminalística del Ministerio Público, su aplicación no pasaba de 10 casos solamente en Lima, por ejemplo. Es por eso que la legislación, con la finalidad de poder combatir, que a la larga también no resulta dudoso combatir mediante normas, pero se emite una norma que permite, digamos, rejuvenecer o permite darle importancia a este proceso especial. Para eso se emite el decreto legislativo 1194. Este decreto legislativo tiene por nombre el decreto legislativo que regula el proceso inmediato en caso de flagrancia. En este decreto legislativo, lo importante que se pueda rescatar para poder señalar, digamos, a nivel legislativo cómo ha sido el desarrollo del proceso inmediato, es que ya no se tenía como una figura optativa, sino que variaba y se señalaba como bajo responsabilidad, y en ciertos contextos como de carácter obligatorio, que ya señalaremos. Inclusive, digamos, esta norma es variada por otra, o es también ayudada por otra, la cual es emitida por el decreto legislativo 1307, en la cual se denomina decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada. Entonces, a nivel legislativo, dentro de nuestro país se emitieron estas tres normas: la ley 28122, el decreto legislativo 1194 y el decreto legislativo 1307. Ahora, ante los ojos de la doctrina y ante los ojos del ciudadano común, lo que nosotros debemos brindar, o lo que el legislador o que los estudiosos deberían brindar, es la respuesta a la legitimidad del proceso inmediato. Ahora, cuando uno normalmente analiza el proceso inmediato sin tener, digamos, conocimientos jurídicos o procesales, nos resultaría como algo curioso el hecho de eliminar etapas digamos, y diferenciarlos de un proceso común. Sin embargo, esto sí se va a permitir bajo la siguiente explicación. Ahora, recordemos que en el artículo 446 del Código Procesal Penal, donde comienza la regulación del proceso inmediato, en el inciso 1 y en el inciso 4, se va a regular los contextos en los cuales se va a aplicar, o los supuestos de aplicación del proceso inmediato. Ahora, se podría señalar que estos contextos o estos supuestos resultan menos obligatorios y más obligatorios. Ahora, la diferencia es un poco, digamos, estirándola, porque en la práctica no resulta como a detalle. Ya iremos explicando posteriormente sobre estos puntos. Ahora, en el artículo 446, inciso 1, encontraríamos, digamos, los menos obligatorios, las cuales son tres. Por un lado tenemos lo que es los contextos de flagrancia, regulados, digamos, bajo las reglas del artículo 259, como la flagrancia estricta, la cuasi flagrancia y la presunta flagrancia. Ahora, también tenemos otro contexto, que es la
confesión sincera, que en el código se señala como la confesión de la comisión de un delito. Esa también se encuentra establecida bajo algunas pautas que están señaladas en el artículo 160 del Código Procesal Penal. El otro contexto que también lo indica el Código Procesal Penal en este artículo 446 es cuando los elementos de convicción resulten evidentes. Estos serían, en todo caso, los menos obligatorios, pero sin embargo, la cual el fiscal debe instaurar un proceso inmediato al encontrar estos casos. Pero, por otro lado, a los que sí resultan como más obligatorios o como menos, donde va a haber menos duda de parte del fiscal, es en dos contextos y son dos delitos en específico. Por un lado tenemos el artículo 159 que regula la omisión de asistencia familiar, y por el otro delito es la conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Estos dos serían, digamos, en los cuales el fiscal está obligado a instaurar procedimiento. Entonces tendríamos 5 contextos en los cuales se instauraría un proceso inmediato. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. Recordemos que el Código Procesal Penal, en su título preliminar, en su artículo 8, menciona que debería instaurarse a través de un proceso constitucionalmente legítimo. En este caso, para poder buscar la legitimidad de este proceso inmediato, y este es un desarrollo aparte por el Acuerdo Plenario 2/2016, existen dos principios que no debemos olvidarlo en ningún momento, al momento que emitamos, al momento que decidamos o al momento que proyectemos algún tipo de disposición, en la cual, por un lado, tenemos a lo que se conoce como evidencia delictiva, y por el otro lado tenemos a la ausencia de complejidad de los elementos de investigación. Esos dos principios de importancia más que doctrinaria sino práctica van a permitir que a la larga se eliminen etapas como podría ser una investigación preparatoria propiamente, o la formalización se podría eliminar, y también podríamos eliminar la etapa intermedia, que es en la mayor de los casos. Entonces tenemos esto como principios constitucionales que van a instaurar la legitimidad de este proceso inmediato, a la evidencia delictiva y a la ausencia de complejidad, que ahora lo explicaremos. Entonces, como habíamos explicado más o menos su historia del proceso inmediato, ahora es bueno conocer cuáles son los principios optimizadores que permiten legitimar en gran medida lo que se conoce como el proceso inmediato. En el Acuerdo Plenario 2/2016 encuentra su mayor desarrollo, por eso es que resulta recomendable leer este acuerdo de la Corte Suprema. Sin embargo, la primera idea que debemos tener sobre el proceso inmediato es que, como muchos a veces solemos leer, no se trata de que vayamos a enervar ciertos derechos fundamentales, o sea, lo vamos a anular, sino que van a digamos, existir dos principios, que ahora los menciono, que van a permitir que estos derechos, por la practicidad, por la facilidad que permiten la presunta imputación o la presunta responsabilidad, se van a relativizar, más no se van a anular como se podría entender. Es por ello que los derechos más conocidos que se podrían, o entre comillas se afectarían, sería tanto el plazo razonable como el derecho de defensa. Estos derechos son los que la mayor cantidad existen de tratados o de comentarios o artículos que presuntamente se afectarían por la reducción que se da en un proceso común, a diferencia de un proceso especial, como es el proceso inmediato. Es por ello que, como mencioné, necesariamente tenemos que entender cuáles son estos dos principios. Por un lado, vamos a entender lo que o tratar de explicar lo que se conoce como evidencia delictiva, y por el otro, lo que se denomina como ausencia de complejidad. Al entender estos dos principios de manera cabal, va a hacer que el proceso inmediato resulte plausible y que no sea un simple acto como la norma lo pide a veces, un simple acto de responsabilidad, un simple acto de automatismo. Es por ello que pasaremos a explicar de esta forma y luego daremos con casos específicos. El primer elemento que debemos hablar se conoce como la evidencia delictiva. La evidencia delictiva, a diferencia del otro principio que es la ausencia de complejidad, más que todo es un tipo de conocimiento que se requiere para poder instaurar esta. Ahora, vamos a aplicarlo poco a poco. Entonces, obviamente evidencia delictiva, por ende, es un criterio de desarrollo, es un principio optimizador de la legitimidad del proceso inmediato. Sin este principio, si es que no se va en cualquiera de los contextos, no se podría hablar de un proceso inmediato tal cual como se entiende. Ahora,
como menciono, o sea, más que propiamente un principio, es un nivel de conocimiento que se exige para poder requerir, digamos, la instalación de un proceso inmediato. Sin embargo, sería bueno que no confundamos con uno de los contextos que regula el artículo 446, que es que los elementos de convicción resulten evidentes. Esto va más que todo desde un aspecto, digamos, configurativo de un caso concreto. Por el contrario, el principio de evidencia electiva lo que hace es, digamos, dar criterios o señalar de qué manera este conocimiento, o sea, este razonamiento de parte del juez o de parte del fiscal va a ser tal cual como se exige bajo este principio, con las características que ahora menciono. Entonces, pero sin embargo, dentro de la doctrina o dentro de los diversos artículos no se menciona o no se hace hincapié a qué tipo de conocimientos tal cual se desarrollan en el Código Procesal Penal, desde un primigenio, una sospecha reveladora, una sospecha suficiente, una sospecha grave, y todas las sospechas que hemos ido conociendo poco a poco en los estudios que hemos tenido. Hasta ahorita no he logrado leer, digamos, cuál sería, o sea, o a qué nivel llegaría. Sin embargo, es fácil entender que si vamos a simplificar etapas, o sea, o si vamos a ubicar el procedimiento como un proceso especial, necesariamente tenemos que, digamos, aparte de legitimar, tenemos que demostrar este conocimiento superior al normal del que se podría aplicar. En este caso, el más extremo que tenemos es el de la prisión preventiva. Sin embargo, la prisión preventiva, inclusive en este proceso, se va a dar desde un proceso común, o sea, no se va a sacrificar etapas. Por lo tanto, se deduce y una lógica consensuada en el que tendría que ser mucho mayor al de la prisión preventiva. Tenía que superar, inclusive, el de la prisión preventiva. Esto fundado gravemente en convicción, en el procedimiento tenía que ser superior, porque se entiende que la información que se va a llevar es de manera muy evidente. Es por ello que está más cerca, inclusive, de emitirse, porque si se entiende que se simplificó etapas, es con la finalidad de que a la larga se me va a dar una sentencia de manera muy sencilla. Es por eso que la evidencia delictiva necesariamente tiene algunas características que cumplir respecto al conocimiento que se va a llevar en un requerimiento. Uno es que sea directa, o sea que los actos de investigación que se van a llevar a cabo, y estos actos de investigación debe dar una información clara, o sea que haya, por ejemplo, testigos presenciales o testigos que no tengan ningún tipo de duda respecto a la presencia, no sé, de un imputado, por ejemplo. Que esta información también sea clara, o sea, por ejemplo, el ejemplo más significativo sean la filmografía o videos donde ven a la persona sin mayor, digamos, otras pericias, donde ve el rostro de la persona, donde se ve que esta persona ha cometido un hecho punible. De igual manera se va a requerir una información patente, una información libre de dudas, como podría ser en las pericias, por ejemplo, para los delitos de conducción en estado de ebriedad, en el cual no hay mayor duda respecto al origen de esta comisión de este delito. Entonces vamos viendo que esas características como claridad, como un carácter directo, un carácter patente, y que sean suficientes y graves, al igual como menciono, o sea, quizás sea un poco atrevido, pero obviamente que, como señalábamos, ello necesariamente, esta información, este conocimiento que va a dar un requerimiento de procedimiento a través del principio de evidencia delictiva, debe superar lo que podríamos conocer con una medida cautelar de carácter personal, como es la prisión preventiva. Es por ello que en doctrina a esta figura se la conoce como un juicio de probabilidad positiva, aquello que está más cerca de obtener una sentencia propiamente, que digamos de disminuir o presentar una etapa intermedia o buscar digamos una formalización. O sea, este conocimiento de evidencia delictiva debe ser tan evidente, tan claro, tan patente, que va a permitir una obtención de una sentencia digamos en mayor porcentaje. Ahora, el segundo principio que debemos conocer se le va a conocer como ausencia de complejidad de los actos de investigación. Este principio vamos a tenerlo que entender de esta manera. Como todos sabemos y habíamos explicado, existen dos tipos de procesos en nuestro Código Procesal Penal. Tenemos el proceso común, tenemos el proceso especial. Para poder llegar a un proceso especial, necesariamente el Ministerio Público debe realizar una capacidad de estrategia. Optar por uno de ellos va a ser una concepción de estrategia. ¿Por qué? Porque como sabemos,
para poder instaurar un tipo de proceso especial, esto va a responder por un tiempo, forma y oportunidad muy distinta al proceso común. En el proceso común, si podríamos decirlo, van a permitir o van a aguantar procesos o actos de investigación, y digamos, en la manera que se elaboren y en la manera que se valoren, más grandes, van a permitir, digamos, por sus mismos plazos, tienen plazos muy inmensos, inclusive el común ya de por sí tiene un plazo largo. Tenemos procesos como el complejo o los que se tienen para los delitos de criminalidad organizada. Entonces, se entiende que en estos procesos comunes, eso es donde van aquellos casos que la estrategia requiere mayor paciencia, requiere mayor tranquilidad de hacer cierta investigación de una forma cabal, de una forma importante. Es por ello que llegar a un proceso especial, el fiscal debe, como mencioné, debe hacer un análisis bajo 3 filtros. El tiempo, y viendo que el tiempo no tiene mayor sentido hacer más actos de investigación cuando ya los tiene, o sea, el tiempo ya no resultaría pertinente. La forma, ver si el delito lo permite, si es un delito digamos, de mayor gravedad, si resulta o no, digamos, los actos de investigación, que ir a un proceso inmediato, y finalmente la oportunidad que tenga esta. Es por ello que al hacerse esto, va a haber una preponderancia mucho más de parte del Ministerio Público en su principio de objetividad. Debe ser mucho más objetivo si resulta pertinente o no ir a un proceso inmediato. Ahora, en el proceso inmediato, bajo el aspecto del principio de ausencia de complejidad, van a haber 2 filtros. El primer filtro, que se le conoce como valoración del contenido de los elementos de convicción, y las condiciones de elaboración de los actos de investigación. En el primero, que es la valoración de los elementos de convicción, se va a referir a todo aquello de que la información está llevando. Es diferente a la evidencia selectiva, que como mencionamos es un nivel de conocimiento en base a los actos de investigación. En este cambio vamos a ver de qué manera vamos a valorarlo. Ese acto de valorar debe ser, digamos, no debe ser tan complejo. O sea, que por ejemplo, si es que se realiza un acto de intervención policial, esta no debe tener dudas respecto a la intervención, que ya iremos también viendo con un ejemplo. De igual manera, la fiabilidad, la legalidad, debe haber una disminución de la complejidad jurídica. O sea, que quiere decir que los actos de investigación no tengan que demostrar concursos, no tengan que demostrar tentativas, no tengan que demostrar diversas digamos, categorías del delito o elementos del delito, donde requieran, digamos, una contradicción mayor al que se podría llevar en un proceso especial. Obviamente que esto va, como señalo nuevamente, va a ser un respeto irrestricto al principio de objetividad de parte, o sea, el fiscal debe sincerarse en mayor grado para ver si resulta pertinente o no llevar un proceso inmediato como tal, a pesar de que la norma pueda indicar que resulta exigible y que se pueda, digamos, prematuramente señalar que se está en un contexto de proceso inmediato. Es por ello que este va a ser el primer elemento. El segundo elemento de la ausencia de complejidad, o segundo filtro, podría señalarse como aquellas condiciones materiales para poder realizar. O sea, tenemos que ver si este acto de investigación va a responder a criterios de distancia, va a responder a criterios del tiempo que se va a enamorar en hacer, y también vamos a ver las respuestas ante los organismos públicos respecto a diferentes pedidos para elaborar actos de investigación. Entonces, vemos los 2 filtros de ausencia y complejidad que iremos explicando a través de diversas casaciones y de qué manera se han dado. Otro criterio que según la Corte Suprema debemos tener en cuenta para poder instaurar un proceso inmediato es que ver si el delito es grave o no. Ahora, no hay que olvidar que en el Código Procesal Penal no hay una distinción respecto a la gravedad del delito. O sea, quiere decir que no se establece a partir de cuándo se podría considerar grave, porque si entráramos a establecer algunos criterios tendríamos los siguientes. Por ejemplo, si es que esta gravedad se da conforme a la prisión preventiva, que es una de las medidas más gravosas que hay en nuestros códigos, que sería a partir de los 4 años. O sería, por ejemplo, otro criterio grave, conforme a la vigilancia electrónica, que es de 8 años. Sin embargo, ya se va subiendo, elevando la pena, y podríamos tener que también se podría considerar grave a partir de los 15 años, a partir de los 25 años, o la pena de 35 años, o propiamente la pena como la cadena perpetua. Delitos que contengan estas penas, según la Corte Suprema,
al momento que invoquemos los dos principios constitucionales, tales como la ausencia de complejidad y propiamente el tema del se me fue de la memoria, el tema de la evidencia delictiva. Así que debemos tener en cuenta estos dos principios al momento, digamos, que desarrollemos, si es que se va a ventilar un delito de gravedad, tales como violación, tales como tráfico ilícito de drogas, diferentes, variados. Inclusive, para poder entender esta figura, vamos a abocarnos o es pertinente la lectura de dos casaciones: la 244-2016 La Libertad y la 243-2016 La Libertad, casaciones muy pegaditas y con respecto al mismo tema. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? En este caso, en la comisaría Florencio Mora, que se encuentra ubicada en Trujillo, pasa que detiene a una persona por portar, digamos, estupefacientes, drogas, en una cantidad considerable. Como esta comisaría se encuentra un poco alejada de las entidades en las cuales se desarrollan, digamos, las pericias para poder determinar su pureza, demanda un poco de tiempo, y vemos que en este caso los principios, al imputársela a esta persona por un delito grave, se debe de tener más en cuenta si es que hay una evidencia delictiva clara y si es que hay una ausencia de complejidad respecto al reglamento de convicción, lo que no ocurría en el presente caso. En el presente caso se encontraba pendiente la pericia, a pesar que este hecho ocurría en un contexto de flagrancia. Es por eso que el fiscal, como mencioné, haciendo una especie de estrategia, considera más plausible formalizar y requerir una prisión preventiva para esperar dicha pericia. Sin embargo, esto el juzgado no lo comparte y de oficio instaura una excepción de naturaleza de juicio, cosa que el procedimiento no era el correcto, que este correcto tenía que irse a través de un proceso inmediato, que es regulado por el decreto legislativo 1194. Entonces, esto se considera en segunda instancia como fundado, y el pedido el recurso de apelación del Ministerio Público se declara por lo tanto rechazado. Es por esto que el Ministerio Público interpone casación, porque señala que uno se le ha vulnerado el principio acusatorio y sin embargo también se ha vulnerado el derecho a la motivación. Es por eso que a través de estas dos casaciones, que una de estas es doctrina jurisprudencia vinculante, menciona lo siguiente: que al momento que se vea un delito grave, el juzgado debería ser mucho más estricto, debería haber un aspecto de más restrictivo, porque entendamos que se estamos quitando etapas procesales. Por lo que en este caso, vista que si bien ocurrió en flagrancia y si bien se determinó una droga, para poder determinar estos clases de delitos como son contra la salud pública, necesariamente tendríamos que tener como elemento de convicción que no cabe duda en el momento del juicio oral que se va a llevar a cabo, demostrar que estos sí son dichos estupefacientes. O sea, desde un aspecto de las condiciones materiales del acto de investigación realizado, no se habría cumplido. Es por eso que la casación se declara fundado y establece como doctrina vinculante las consideraciones sobre el delito grave. Para poder terminar, señalar que si bien el proceso inmediato es un tema largo, aún nos queda pendiente desarrollar tales como los diferentes contextos que abarcan esta. Para eso vamos a introducirlo a través de 5 partes más en los siguientes videos, y que el tema haya resultado entretenido. Bueno, como señalé, para poder ya terminar el siguiente video, va a quedar pendiente digamos, diversos videos sobre los otros contextos sobre el proceso inmediato. En un video completo explicaremos sobre la flagrancia. De igual manera continuaremos explicando también respecto a con la confesión sincera y a los elementos de comisión evidentes, para también hablar sobre el delito de omisión de asistencia familiar y cómo ésta se encuentra vinculado al proceso inmediato, y terminar explicando cómo funciona el juicio oral dentro del proceso inmediato. Entonces, esos serían los próximos videos que desarrollaríamos. Ahora, antes de terminar, solamente en la sección, esta sección se va a llamar Recomendando Libros. En este caso, el primer libro que vamos a recomendar es este libro, no sé si se verá, que es Persépolis, de la autora Marjane Satrapi. Esta es una novela gráfica que es, digamos, entre las mejores
novelas gráficas existen a nivel internacional, que trata sobre la historia de la misma autora, de sus propias vivencias como niña, adolescente, joven y parte de su adultez. Nos explica cómo funciona la sociedad iraní, cómo funciona cuando todo un sistema subyuga en base al género de una persona. En este caso, en base al género femenino. También cuentan de qué manera se vive un día a día cuando estás dentro de una guerra interna y una guerra contra otro país. Y de igual manera va a haber una explicación de cómo choca tus vivencias o tus hábitos de tu país en otro, digamos, sistema tal como la europea, por ejemplo. Esta es una novela en la cual hay muchas recomendaciones sobre vivencia, sobre personalidad, y es muy buenísima. Si te gusta el cómic, como a mí, te va a encantar. Así que, sin más, esta novela es Persepolis de Marjane Satrapi. Bueno, antes de terminar el video, solo decirle que nuevamente, si pueden, compartan el video, denle su like y no se olviden de comentar. Adiós.